Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gran gusto y el gran honor de tener al general Otto Romero. Creo que es de los hombres que ha dignificado su permanencia en la Fuerza Armada y creo que es de las personas indicadas para hacer un verdadero y objetivo análisis de la situación. Bienvenido, general. Muchas gracias, licenciado. Estamos aquí a la orden suya. Muchas gracias por sus palabras. Trataremos de contribuir con su programa tan visto por todos los salvadoreños y a nivel internacional con todos esos aspectos que tienen que ver con Fuerzas Armadas, especialmente en que lo que podemos nosotros colaborar. Gracias, general. Una de las cosas que a mí me preocupa es el problema de las pensiones de la Fuerza Armada, general, porque sí, a mí me parece injusto, trágico, inhumano, y se me pudieran venir a la cabeza quizás palabras más fuertes, pero me voy a quedar ahí de cómo los están tratando, general. Qué excelente pregunta para comenzar, licenciado. Mire, se ha hecho un gran trabajo. Nosotros, tanto en el cargo como fuera del cargo, vimos venir el golpe. El golpe me refiero al IFA. En el Plan Arce 2010, que es el que nos tocó elaborar en nuestro periodo, el objetivo prioritario se llamaba la sostenibilidad de la Fuerza Armada. Y dentro de ese marco del Plan Arce tomamos una gran cantidad de medidas para evitar el golpe tan rápido. Sin embargo, los mandos posteriores no le pusieron el mismo esfuerzo y lo dejaron llegar más rápido de lo que debió haber llegado. Eso por una parte. O sea, sí se ha trabajado internamente. Lo que la sociedad debe saber a través de su programa, licenciado, es que el IFA está así por la cuestión de la guerra. Y se lo voy a resumir lo más breve que pueda, como se lo he resumido a algunos diputados y economistas que no tenían claridad de por qué el IFA estaba quebrado. El IFA estaba quebrado, quebró porque en la guerra me refiero al conflicto interno que tuvimos por la agresión armada de los 80, enfrentamos a un enemigo que no era un enemigo que según la legislación internacional cumpliera con todos los requisitos para declararlo enemigo. Por lo tanto, no se le pudo declarar la guerra, licenciado. Y al no declarar la guerra, aunque la Constitución le mandaba al presidente y a la Asamblea contratar empréstitos para financiar las guerras, no lo pudieron hacer porque nunca hubo una declaración de guerra. O sea, al no haber declaración de guerra, pues obviamente no se contrató empréstitos como se hicieron en el año 69. Recordará usted que se hicieron bonos de la dignidad nacional y todo esto. Pero como fue un conflicto interno de lo que se conoce en doctrina como guerra irregular, nunca se declaró. Y al no declararse, no hubo un instrumento que el IFA tuviera para poder pedir que hubiera bonos y pagar ese montón de muertos, heridos, viudas, etcétera. Y el gobierno cómodamente se lo cargó al IFA. Se lo cargó al IFA y lo fue cargando. Luego el segundo golpe se lo dio cuando firmaron los acuerdos de paz. E igual, como no había declaración de guerra, le siguieron cargando al IFA todo el costo del conflicto. Y a eso agréguele, licenciado, que en el 92 se cometió también un error de fondo en materia de política de defensa, que fue el hecho de haber suspendido el servicio militar obligatorio, que así lo decía el acuerdo de paz, hasta que se restituyera por medio de la nueva ley. Se suspendió en el 92, se hizo la ley en el 93, pero nunca se puso en vigencia. Es más, todavía no está en vigencia. ¿Pero eso qué tiene que ver con el IFA? Bueno, que de ahí le venía el ingreso masivo al IFA. Entonces se cambió el sistema de reclutamiento, se cambió el sistema de defensa, pero no se cambió el sistema de seguridad social. Y ahí luego progresivamente las medidas, como le digo, internas, pero el golpe fuerte fue precisamente por eso, porque nunca hubo una declaración de guerra formal y por lo tanto, licenciado, nunca hubo un decreto legislativo que mandara a contratar empréstitos para pagar las deudas que ocasionaría enfrentar una agresión armada como la que hubo. Tuvimos 9.000 muertos, para redondear, 10.400 lisiados de guerra
Y de los muertos es bueno que la sociedad sepa que hubo muertos que solo habían estado de alta una semana, 2 días. Y hubo que mantener a sus hijos, a sus mamás, que todavía los está manteniendo el IFA. No, y fíjese que matemáticamente, general, está sucediendo el mismo fenómeno que los sistemas de pensiones tradicionales en Europa, que a manera que va envejeciendo la sociedad, menos personas tienen que mantener a más personas. Sí. Y lo mismo le sucedió a la Fuerza Armada, que en la Fuerza Armada que tenían, ¿qué? 60,000 personas de alta, y ahora hay mucho menos. Entonces, esos menos tienen que sostener un sistema diseñado para mucho más. El sistema de reparto, que es lo que usualmente tiene todo el mundo, porque ni siquiera Chile, que es el, digamos, el pionero de los sistemas de privatización de los servicios sociales, ni siquiera Chile tiene al ejército con el sistema de capitalización. Chile incluso tiene a su ejército con el sistema de reparto, porque sabe, y esto también es importantísimo, qué bueno que lo tratamos con usted, que la sociedad entienda que a quien le estamos dando seguridad en el ejército, en la Fuerza Armada, en la Fuerza Aérea, es a un soldado que se tira toda su vida, 30 años de su servicio, no haciendo una empresa para producir y beneficiarse él. Se tira 30 o 40 años de su vida trabajando para un país 24 horas. O sea, a ese hombre no le queda chance de producir para él produce para la defensa y la seguridad. Esa es la razón por la cual nosotros seguimos creyendo que el sistema de reparto, a pesar de que parezca que no debería ya de encajar, sigue siendo un instrumento válido para el soldado, dado que el soldado merece toda nuestra atención, porque es un hombre que entrega su vida en función de la defensa nacional. No, y fíjese que es una deuda que tenemos todos los salvadoreños con ustedes, porque yo voy a ampliar un poco lo que dijo usted al principio del decreto ese para la sostenibilidad de la Fuerza Armada. A mí se me vino a la cabeza algo quizás más profundo, la sostenibilidad de la República, porque yo estoy convencido que mientras exista la Fuerza Armada, va a existir la República. Y es un tema que quiero tocar con usted, general, más adelante en el programa, porque hay ciertos indicios que a mí me preocupan. Pero volviendo al tema del IPSFA, han habido ciertos casos de gente que se ha aprovechado de cargos públicos para comprar activos del IPSFA. Sí. Y eso para mí es inmoral. Sí, yo supe concretamente del caso, y lo digo con nombre y apellido porque la prensa lo ha publicado, no tengo ningún problema, del diputado Sigfrido Reyes, que yo pertenecía a Firmes y hubo unos generales que nos pidieron que nos reuniéramos en el IFA para ir a clarificar al IFA qué es lo que estaba pasando, porque lo decía la prensa. Efectivamente, fuimos al IFA, el Consejo Directivo nos recibió a varios generales y coroneles y pudimos recibir del señor gerente del IFA y del Consejo Directivo la explicación del caso, licenciado. Y en conclusión, para que la ciudadanía lo tenga bien claro también, lo que hicieron fue algo legal, pero es un chanchullo legal. Sí. Hicieron un chanchullo legal que la Corte de Cuentas de la República debió haber tomado cartas en el asunto y según parece tampoco lo tomó. ¿Qué fue puntualmente lo que pasó para que la gente lo sepa? Lo que pasó fue que en una notificación que tenía el IFA, el Consejo Directivo había autorizado una franja de precios para los lotes que eran menos buenos y otra cantidad de franja de precios para los lotes buenos. Y lo que hicieron fue sencillamente vender los mejores lotes al peor precio. Sí. Entonces, típico. A todas luces le dijimos al gerente bien que, mire, señor gerente, ¿y cómo usted permite eso? Entonces hubo unas explicaciones muy poco profesionales que nosotros se las recriminamos, les fuimos bien claros los generales con el Consejo Directivo, y eso fue en resumen, para que la gente lo sepa, que sí fuimos los militares retirados, yo pertenecía a Firmes, y fuimos a cuestionar lo mal que administraron el negocio de esos lotes,
porque después de todo fue un golpe directo a las finanzas del IFA, aparte del otro montón de golpes que ya le habían pegado, pero en ese puntualmente fue una mala administración y hubo dolo, a mi juicio hubo dolo, porque fue, como le repito, un chanchullo legal lo que se hicieron. No violaron la ley, pero hicieron un pésimo negocio y lo hicieron con toda la voluntad de hacerlo mal. No, y fíjese que para mí un atentado contra el IFA es un atentado contra todos los militares retirados y sus familias, para ponerlo claro. Es como los tales acuerdos de paz que yo los vivo criticando y los criticaré siempre, que favorecieron a los veteranos de guerra de la guerrilla y dejaron en la calle a los veteranos de guerra de la Fuerza Armada. Claro, los acuerdos de paz, a mi juicio personal, fueron mal diseñados. No hubiese habido acuerdos de paz de esa manera que se hubo si no se hubiera dado el lamentable hecho de haber matado a los jesuitas. Sí. Todo el mundo sabe que la famosa ofensiva del 89... ya había fracasado. Sí, lo que pasó fue que la muerte de los jesuitas le hizo perder credibilidad a la Fuerza Armada, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, aparte de que el mando debió haber renunciado, que es lo normal que se hace en una Fuerza Armada cuando hay un error tan grande, o el presidente debió haber removido al mando. Pero dado que no pasó nada de eso, hubo una presión nacional e internacional para que se llegara a la forma en que se llegó. Pero póngale usted que no había manera de evitar esto y había que firmar porque había que llevarle un poco de estabilidad a la sociedad, pero no había necesidad, licenciado, de desarmar el sistema de seguridad. No había que pagar un costo tan alto para alcanzar lo que llamaron acuerdos de paz, porque de paz interna no tiene nada. Pero, ¿por qué le dimos un costo tan elevado a ese acuerdo de paz, desarmando todo el sistema de seguridad que teníamos? Y cuando hablo de eso, hablo para que la sociedad nos entienda de todo el servicio territorial que hoy añoramos, todos los que vivimos en esos cantones alrededor de pueblos como San José Villanueva, como Lolotique, que son lugares donde no quedó nadie que vele por la seguridad local, producto de los acuerdos de paz. Entonces nos volamos el servicio territorial, los comandantes locales, las patrullas de defensa civiles. También se fueron los 3 cuerpos de seguridad que pudieron haber tenido 1000 defectos. ¿Y qué cuerpo de seguridad no tiene defectos? Así es, sí. Pero no era para que se los volaran. Pero se los vuelan y todavía cometemos el error tan grande de que remover a los 3 cuerpos de seguridad, darle el cargo a la PNC, licenciado, en unas condiciones que la PNC estaba en pañales. No tenía ni idea de cómo hacer la tarea de seguridad. Y agregándole que venía una variable que ya hoy la sociedad lo puede ver con claridad, que ya en el 92 ya las maras ya eran una amenaza, obviamente habían nacido producto de la guerra, y ya cuando llegamos al 92 las maras ya eran las maras, no estas maras que tenemos hoy, pero ya eran un problema, que los cuerpos de seguridad tenían controlado con el apoyo del servicio territorial. Pero dado que creamos un gran vacío de autoridad en materia de seguridad, obviamente las maras se crecieron. Sí. Ahora, fíjese que yo voy más allá de haber desarmado el aparato de seguridad. A mí me preocupa, y es el tema del próximo segmento general, que este fue sustituido por un ente infiltrado de nacimiento. Y eso es lo que a mí me preocupa, no solo de la PNC, de la Fuerza Armada ahorita. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. General, le voy a contar una anécdota así rápidamente. Estaba yo desayunando el fin de semana pasado en un hotel en Guatemala y había una mesa llena de señoras ya mayores y ellas me reconocieron porque
viven en Los Ángeles y aparentemente ven este programa, y una de ellas se me acercó indignada, general. Me dijo, mire, don Alfredo, me dijo, yo estuve en este evento de la escuela militar, me dijo, y me dio tanta rabia, me dijo, ver que muchas de las personas que estaban ahí ni siquiera se pararon para el himno nacional, me dijo. Y habían ahí hasta esposas de oficiales, me dijo. A mí me impactó y yo cuando regresé a San Salvador le llamé a usted porque es un tema que yo sí quiero tocar. Usted sabe el cariño y la simpatía que yo siento por la Fuerza Armada. Y me preocupa, sinceramente, que se permita ese tipo de actitudes. Claro, es indignante ver que un ciudadano, cualquier ciudadano que sea de El Salvador, escuche su himno nacional, el pabellón, izándolo, arriándolo, y no se detenga por lo menos a esperar que alguien que está a cargo directamente de darle honores, se lo rinda. Todo lo que hay que hacer cuando se está arriando o izando el pabellón es detenerse. Y en el caso del himno, obviamente, hay que ponerse de pie y cantarlo, llevándose la mano al corazón, tal como lo dice, ¿verdad? Bueno, la yo ley. me llevo el puño al corazón. Sí. Yo sigo como a mí me educaron allá en las escuelas donde lo decían a uno recitar la oración a la bandera a diario. Yo sigo poniéndome la mano así como siempre, aunque yo veo que casi todo el mundo se la pone con... Y la ley no especifica, solo la manera de nuestro hacerlo. reglamento sigue haciéndole sombra al corazón, pero la ley ya no lo describe. Pero es válido. Lo importante es que le guarden el respeto. Los buenos ciudadanos tenemos que cuidar nuestras instituciones, ¿verdad? Y la Fuerza Armada en particular es el baluarte que nosotros siempre buscamos cuando las cosas están verdaderamente y extremadamente mal en el país. Y la historia lo muestra, ¿verdad? Si la Fuerza Armada no es un fin en sí mismo, la razón de ser de la Fuerza Armada es la defensa nacional. Y ese concepto de defensa nacional, que lamentablemente tenemos a veces muy poca educación y cultura para llegar a ser parte de un sistema más organizado, es golpeado con cosas como las que usted menciona, porque después de todo ese fervor y ese respeto que los militares somos educados, a veces el personal civil, aunque esté cercano a nosotros, siendo esposas de oficiales o hijos, a veces no sienten y es lamentable, debería ser sancionado, más que todo si está en un recinto militar y Correcto. debería ser sancionado. Eso no debería estar pasando porque en realidad, como yo siempre les digo en algunas charlas, los sistemas de defensa siempre son producto de la cultura de defensa de un pueblo, de la cultura y voluntad de defensa. Como usted decía, cuando las instituciones nacieron en el 92, la Policía Nacional Civil fue integrada con un 20%, y luego entró una masa de gente supuestamente neutral. El problema que tuvimos fue que quizás la gente ya se le olvidó que en el 91, 92, cuando se estaban haciendo esos acuerdos, el gobierno accedió a que la universidad y algunas entidades de educación emitieran títulos express para que esta gente que anduvo armada en la guerra tuviera completada su licenciatura, su doctorado, o lo que no hubiese podido completar por andar haciendo actividades terroristas, y les dieron títulos de licenciados, de doctores, etcétera, y muchos de ellos son comisionados e inspectores en la PNC. Así también hay grados técnicos. Hubo gente que no tenía nada de bachillerato y en cuestión de meses, de 2 meses, le dieron título de bachiller para poder también hacerlo de la policía, porque la policía exigía el título de PNC. Es decir, le hablo de esta relación de los títulos que se dieron express porque quisieron meter en la policía una gran cantidad de gente que anduvo armada, que con el tiempo hemos visto nosotros que fue una mala decisión. La sociedad ha visto lo politizada que está la policía. Eso no es ningún secreto. Todo el mundo sabe que si llega un gobierno de izquierda, se van todos los que estaban de derecha en la policía y llegan todos los que son de izquierda. El actual ministro de Seguridad y el actual director de la policía fueron gente que anduvo armada en la guerra,
Y ellos están ahora comandando una unidad producto de esa cuota del FMLN. Entonces, como usted puede ver, no es bueno que una institución que está a cargo de la seguridad pública de un Estado esté politizada. Es lo peor que le puede pasar, porque aunque hagan 1001 esfuerzos por ser imparciales, en su cabeza tienen un su chip. Así es. Un su chip aquí que les va llamando, les va orientando, los va ideologizando y no los deja actuar con imparcialidad como deberían ser. Y entonces dejan de hacer medidas estratégicas fundamentales que ellos muy bien saben que se pueden hacer, pero que no las hacen porque tienen unos puntos de honor ahí, producto de los acuerdos de paz, que no los dejan ponerlas en práctica. A eso hay que agregarle también que ha habido políticos en nuestros periodos que no han querido mojarse. Sí. Entonces la sociedad ha tenido que pagar esa mala composición de la policía, producto de un acuerdo de paz mal elaborado en términos de seguridad. Posiblemente el acuerdo de paz lo hicieron bien en muchos aspectos de la vida nacional, pero en materia de seguridad fue un desastre. Ahora, hablemos de la Fuerza Armada. Yo tengo sospechas, general, que lo mismo que ha sucedido, espero que a menor grado, que ha sucedido con la policía, ha sucedido con la Fuerza Armada. A mí siempre me ha incomodado leer las visitas que el ministro de Defensa hace a Cuba. Te lo digo con toda honestidad. Me ha incomodado, me ha despertado sospechas. Este incidente que me pasó en Guatemala, creo yo que algo tiene que ver en eso. Yo no puedo decir con propiedad de que la oficialidad de ahora no está de acorde a lo que debiera estar, pero quizás usted nos puede ilustrar mejor, general. Bueno, yo quiero ser lo más objetivo posible en un tema tan especial como este. En realidad, la amenaza armada del FMLN se acabó el 15 de diciembre de 1992. Cuando el FMLN finalmente entregó las armas formalmente, en un año, porque incumplió, porque tenía que ser el 15 de octubre, pero incumplió y le dieron chance de entregarlas hasta el 15 de diciembre. A mi juicio, y el de casi la gran mayoría de oficiales que conocen de estrategia y de política de defensa, saben que ahí se acabó el FMLN armado. Pueda que sigan teniendo el montón de armas en los tatús que tienen en Guazapa, allá en las montañas de Morazán y de Chalate, y con seguridad que tienen armas metidas en esos tatús, porque hubo muchos maestros de obra y especialistas en construcción que fueron secuestrados, fueron llevados, construyeron esos tatús, nuestra inteligencia no lo decía, y luego los mataron para que no contaran dónde estaban enterradas esas armas. Eso se lo digo a la sociedad también para que sepa que eso es algo que ahí está, y casi seguro que eso ahí está. Pero el FMLN armado ya no existe, se acabó en el 92. Este FMLN que tenemos hoy es un FMLN político. Este ya no es el FMLN que está allá. Lo que pasa es que la gente lo sigue relacionando, porque entiendo yo que ellos, tratando de sacarle un poco de beneficio histórico al nombre del partido, conservaron las siglas. Y aparte de eso, dos de sus comandantes, el señor Chafijandal y el señor Leonel González, se quedaron también en la cúpula, porque los otros tres se le fueron, que era el del ERN, el del PRTC y el del ERP. Esos se fueron y solo quedaron estos dos, y falleció ya Chafik, y hoy solo ha quedado Leonel González, o el presidente Sánchez Serén, como se le llama en su nombre correcto. Pero esto ya no es el FMLN armado. Ahora, el problema que hubo en términos del ministro Munguía y otros oficiales es que cuando vino la elección del presidente Funes, hicieron aquel movimiento que se llamó los Amigos de Mauricio. Entonces, en ese movimiento entraron no solo el ministro Munguía, entraron varios oficiales. Entraron con, yo no quiero pensar que eran infiltrados durante la guerra porque no tengo pruebas al respecto, pero cualquiera de nosotros que tuvo que pararse delante de su tropa y arengarlos cada vez que los llevábamos a combatir al FMLN armado, estoy hablando del FMLN de la guerra, si no nos deja de molestar ver que uno de nuestros oficiales se alinea hoy con el FMLN, aunque ya no sea el FMLN armado.
Es decir, hay un punto de honor ahí que nosotros los oficiales guardamos y celosamente cuidamos. Sin embargo, como les digo, ellos no lo ven así. Hicieron parte del grupo de amigos de Mauricio y se aliaron con el FMLN abiertamente. Uno de ellos es el actual ministro. Y por eso es la razón que él visita a Cuba con tanta flexibilidad. Cuba, que tanto daño le hizo a El Salvador, exportándole una guerra armada, educando en terrorismo y en ciencias militares y otras artes del uso de armas, a tanto miembros del FMLN, lo mandaban a Rusia, lo mandaban a Ucrania, lo mandaban a Vietnam, pero Cuba era como el centro de distribución de todo eso. Entonces, visitar Cuba, después de todo, para él, pienso yo, que es parte de su nueva acomodación política, licenciado. Para nosotros, los que no somos ni siquiera cercanos a alguna vez pensar que nos vamos a aliar con el nombre del partido que nos hizo tanto daño, sí no deja de ser un poco molesto. Indigno. Yo se lo digo con todo, y como yo pienso, estoy seguro que pensamos el 98% de los oficiales de la Fuerza Armada. Pero sí quiero ser enfático al decirle y aprovechar este espacio tan visto por su teleaudiencia, licenciado, que este FMLN ya no es el FMLN de la guerra, este es un FMLN político, que ya ve usted que hay incluso enriquecimientos, hay mucha gente que se dio cuenta que de Robin Hood tenían casi nada, que no es que le quitaran a los ricos para darle a los pobres, sino que le quitaban a los ricos para hacerse ellos más ricos, ¿verdad? No, y fíjese que yo solo a mis amigos les doy el beneficio de la duda, general, y usted es uno de ellos. Muchas gracias. No es que tenga duda de usted, sino que lo considero un buen amigo. Pero me acabo de dar cuenta que el capitán Francisco Mena Sandoval, que no es pariente ni lejano mío, está ahora de cónsul en Barcelona. Una persona, para llamarlo de esa manera, que desertó, asesinó a su comandante, trató de llevarse parte de la tropa, se incorporó a las filas del enemigo, si es que no estaba ya incorporado. Entonces, ¿cómo le puedo dar el beneficio de la duda al FMLN, supuestamente desarmado, cuando nos da demostraciones fehacientes de que eso no ha terminado, general? A mí me indigna y me preocupa que la Fuerza Armada esté cayendo en una situación, y va a ser punto del otro segmento, similar al del ejército de Venezuela y al del ejército de Nicaragua. Claro. No, casos como el de Mena Sandoval, el señor Cruz y todos esos son casos que pasaron, y es una lamentable situación para el honor militar que hayan pasado. Nosotros que comenzamos el conflicto interno desde que arrancó, sí, anduvimos a la par de Mena en algunas operaciones, y hasta después nos dimos cuenta de por qué algunas cuestiones tácticas en el terreno, yo era subteniente, no nos salían. Era porque él nos boicoteaba algunas cuestiones, hasta que vino en la primera ofensiva final del 81 y quemó el cuartel de Santana. Usted recordará. Sí, y asesinó al coronel. Asesinó al ejecutivo, sí. Engañó a unos oficiales y se llevó a toda la compañía, y los oficiales con su compañía se fueron a entregar a Guatemala. Guatemala los devolvió. Es decir, es todo un entramado de mentiras e intrigas que creó. Pero yo quiero hacerle ver a la sociedad que no había un grueso de oficiales como Mena Sandoval. Eran puntuales. Era la excepción. Era el señor Mena, el señor Cruz y otra serie de gente que todos los que estábamos de alta entonces los conocíamos. Y obviamente nunca nos dimos cuenta de que estábamos a la par de alguien que nos estaba boicoteando todas las cosas. Se perdían fusiles, se perdían pistolas en las reuniones. Y hasta luego hemos amarrado cabos de que este hombre era, no, mire, seguramente... hasta a mí me pasó. Le voy a contar una breve anécdota. Cuando yo fundé el Movimiento Nacionalista Salvadoreño, que éramos muy cercanos a la Fuerza Armada, yo una vez tuve una reunión con Mena Sandoval.
para ver qué apoyo se le podía dar a la Fuerza Armada. Es más, él fue el que me enseñó a destapar una Pilsener con la pistola Browning. O sea, uno, como decía mi filósofo favorito, Aniceto Porcisoca, uno se ve en la chicahuita. Entonces, pero lo jocoso no quita lo preocupante que podemos tener ahorita con la Fuerza Armada, general. Sí, no, obviamente la Fuerza Armada hay que cuidarla. Mire, también a la sociedad quiero decirle que yo, que soy un veterano militar, le digo con honestidad, la Fuerza Armada sigue siendo la Fuerza Armada. La escuela militar es una institución sólida, es dura. Hay murmuras y algunos datos sí comprobados de asesores que no deberían estar ahí, pero que están seguramente tratando de hacer algún tipo de labor social e ideológica que yo espero que no esté calando. Yo confío mucho en la buena crianza que le dimos a los oficiales que hicimos y la buena crianza que ellos le dieron a los que hicieron en la escuela militar, como nos la dio a nosotros la generación de mi coronel Carranza, de mi papá, que también era militar, según le he contado. Todos ellos son los que han ido generacionalmente haciendo que esa mística institucional siga siendo sólida en la Fuerza Armada. No, yo confío en que no se ha perdido, licenciado. Pueda que haya uno que otro que ya crea que pertenece a la nueva Fuerza Armada, como algunos oficiales dicen algunas veces, pero ese es un decir que no tiene mayor sentido. No, y mire, créame, bueno, usted sabe mi aprecio que yo le tengo a la Fuerza Armada y estoy desde mi lado civil dispuesto a luchar por la Fuerza Armada. En el próximo segmento quiero que hablemos de la coyuntura actual, porque sí tenemos amenazas que hay que ponerles un freno inmediatamente. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. General, la coyuntura nacional y el control territorial, que yo creo que debiera ser parte de la agenda política nacional. Mi opinión es que si no se recupera el control territorial, esto está en peligro. Claro. No, de acuerdo, 100% con usted, licenciado. Y se lo voy a dimensionar. ¿Se acuerda que le dije yo que había habido una suspensión de la ley que permitía el servicio militar obligatorio hasta el 92 y que se hizo la nueva ley en el 93, pero no se puso en vigencia? Eso ha creado un gran hueco. El problema que tenemos hoy, porque hay mucha gente educada en seguridad, hay unos que se llaman asesores de seguridad que seguramente son de otro nivel de seguridad, pero no estamos hablando de seguridad nacional. Seguridad nacional es una especialidad que se consolida en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos y antes en la Escuela de Comando y Estado Mayor. Cuando nosotros agarramos a cualquier doctor en esa materia, todo mundo le va a decir que hoy y siempre la solución para una amenaza interna irregular como la que tenemos es primero controlarla. Y para eso, como usted muy bien lo señala, hay que controlar el territorio. O sea, el primer gran paso que hay que dar para controlar cualquier amenaza, como lo hicimos en el conflicto interno y como se tiene que hacer hoy, es controlar la amenaza, para que no siga produciendo más amenaza. Mientras usted no controle la amenaza, va a haber más producción de mareros. Usted tiene que parar ya la producción de mareros y tener una estructura territorialmente hablando que le dé seguridad local a cantones, barrios, colonias, y que impida que se den ese tipo de crímenes como el de ese sargento que fueron a traer a su casa en la Jardín del Volcán y lo hallaron muerto una hora después. Es una situación lamentable. ¿Cómo se dan cosas como esas? Un hombre tan valioso para la Fuerza Armada. Yo lo conocí en Irak, era un excelente soldado, un baluarte de los soldados, pero eso
pasa porque no tenemos, como usted lo señala, un control territorial. Ahora, para que esto funcione, también deben funcionar otro esfuerzo de represión. Y yo creo que los actuales directores y miembros del Gabinete de Seguridad hacen bien en meter esas medidas de represión, a pesar de que la plata que están consiguiendo de las telefónicas no la están empleando 100% en eso como deberían, ¿verdad? Que es lo que deberían hacer. Y el esfuerzo, por ejemplo, que hace el fiscal de quitarle la plata a todos estos mareros, excelente. Todo eso sirve si en un plan que debió funcionar, en ese plan El Salvador Seguro, pusieran el control territorial como prioridad. Ahora, fíjese, general, que a mí de las cosas que me duele es que no hay un solo partido político que tenga en su agenda establecer una guardia civil, para no llamarlo Guardia Nacional, una estructura territorial. Ni un solo partido político lo tiene como parte de su agenda. Y eso, como civil, a mí me duele por un lado y me despierta sospechas por el otro. Sí, en realidad, y esto es importante que lo diga también la señora embajadora de los Estados Unidos y otras gentes, deben saber que El Salvador debe su política militar y su política de defensa a nuestro marco constitucional. Que New Hampshire, que es el estado partnership que tenemos con El Salvador, tiene Guardia Nacional, tiene reservas, tiene ejército, fuerza aérea, fuerza naval. Y cada uno, allá en New Hampshire, para hablarle puntualmente del caso a la señora embajadora, cada institución que trabaja en Estados Unidos tiene su rol. Aquí en el país, lamentablemente, lo perdimos. Así éramos nosotros en los 70. Ya no somos así. Entonces, cuando muchos funcionarios del exterior en el campo diplomático dicen no metan a la Fuerza Armada a hacer estas cosas, están ellos presuponiendo que nuestro país, nuestro marco constitucional, se parece al de ellos. Y no se parece. Nosotros tenemos un marco constitucional muy nuestro y una situación muy nuestra, con el agravante de que hoy para hacer algo así como una Guardia Nacional, como tiene New Hampshire tiene una Guardia Nacional, que en caso de un desastre sale incluso la Guardia. Yo me los encontré en Irak, a pilotos de la Guardia Nacional, etcétera. Pero para hacer eso hoy estamos un poco mal, licenciado, porque lamentablemente si usted va a cantones como el que le menciono en San José Villanueva, Lolotique, cualquiera, y usted empieza a tratar de organizar territorialmente, el primer gran obstáculo que se va a encontrar es que ya no tiene reservistas. Sí. Porque no hemos dado vigencia a masificar el servicio militar. Y eso ha hecho que nuestra sociedad cada vez vaya teniendo menos presencia de soldados en la reserva, que vivan en esos lugares y que sirvan para que sobre ellos se amarre un control territorial que sea amplio, porque si solo es uno el que está ahí, ese se lo van a buscar a medianoche y se lo quiebran, como decimos en buen salvadoreño. Entonces lo que requiere es que haya un buen espectro de gente adiestrada en defensa nacional, en el nivel táctico, por supuesto, que viva en la zona, pero no la tenemos. Entonces, hoy tenemos que ser muy ingeniosos en cómo crear esa estructura, dado que no tenemos lo que teníamos en los 70. En los 70 era bien fácil. Usted solo mandaba a organizar los reservistas y esos caminaban solos. No tenía usted que meterse mucho, sino que ellos estaban adiestrados, tenían mucha doctrina y era fácil organizarlo. Pero hoy, licenciado, hay que buscar ciudadanos civiles que no tienen adiestramiento, algunos que pertenezcan a las famosas ADESCOS y otras entidades que se puedan organizar, y hay que hacerlo. No, mire, y combinarlo con clubes deportivos. General, en Alemania en los años 30, mi papá vivió en Alemania en los años 30, y allí los clubes deportivos servían no solo para fomentar el deporte, claro, servían para fomentar los valores nacionales, inclusive de allí salía gente para engrosar las filas de la Fuerza Armada. Sí, no, sí, es que había, como le digo, y no digo había así con una añoranza, lo digo como para que se vea
que hay que restituir algunas cosas como las que usted señala. Tenemos que hacer instituciones que produzcan buenos ciudadanos. Correcto. Ahorita el problema que tenemos es que entidades como el mismo INSAFORP y otras que deberían priorizar hacer que los soldados se tecnificaran porque son obreros seguros y garantizados y buenos ciudadanos. Menciono por favor, por conocer un ejemplo, ¿sí? Algo que sea de ejemplo. Deberían de priorizar la ayuda para que se pueda masificar la formación discontinua, porque nuestra ley es tan buena que las escuelas y las universidades podrían tener formación militar discontinua. Y cuando hablo de formación militar, no hablo de esa perversa forma que tienen los políticos de izquierda de ver lo que llaman ellos la militarización del país. No, si la militarización es un término constitucional. La Constitución, por eso crea la Fuerza Armada, desde la Constitución de Cádiz. No crean ustedes que la Fuerza Armada está con la función que tiene hoy por hoy. Desde que Napoleón Bonaparte sacó al rey Fernando VII allá en España y lo obligó a hacer la Constitución de Cádiz y luego la Constitución de 1924, desde ahí ya viene acuñado el término fuerzas militares, Fuerza Armada, etcétera. Y es lo que nosotros hoy debemos de tratar de hacer, que le sirva a la sociedad como un parámetro de que es una institución sólida y que sirve para hacerle buenos ciudadanos, tanto al nivel universitario, a nivel medio, como a nivel muy básico. El soldado tiene la gran ventaja de que cualquiera que sea su nivel general, coronel o que fuera miembro de tropa, pasan por una institución que se encarga de que los principios de honor y patriotismo estén siempre a la luz de toda su educación. Y eso es importante, licenciado. No, y es lo que créame que muchísimos salvadoreños valoramos. Pero ya que sacó el tema de los Estados Unidos, general, hay un tema que yo quiero meter en lo posible a la agenda política. Y esa es la creación de una base militar naval de los Estados Unidos en el Puerto de la Unión. A mí, como ciudadano, me avergüenza tener tirado el Puerto de la Unión. Y pudiera estar funcionando perfectamente bien como una base naval de los Estados Unidos. Sí. Bueno, todos sabemos que nosotros dependemos en casi todas las áreas de la vida nacional de algunas políticas que vienen directamente de los Estados Unidos. Sí, yo me parece que tener una base le daría principalmente a los Estados Unidos y a nosotros también, por supuesto, grandes beneficios para la seguridad. Si no, vean ustedes esa base de Comalapa que tienen los Estados Unidos ahí, donde no es que haya una gran cantidad de Marines, no, lo que tienen es un centro que opera vigilando el espacio aéreo y naval de El Salvador y de Centroamérica e impidiendo que los vuelos y las embarcaciones que tienen tráfico de drogas masivamente dejen de pasar por ahí. Y las que pasan, vean ustedes los éxitos que ha tenido la Fuerza Naval de El Salvador. Yo yo personalmente he visto que desde que se puso esa base de Comalapa a funcionar como funciona de bien, las trazas, es decir, las rutas que los narcotraficantes que salían de Colombia y que ocupaban masivamente por el Pacífico, se fueron y hoy salen por Venezuela y se van directo a Miami, pasando por el Caribe y por Europa. Eso quiere decir que sí sirven esas bases, tal como el licenciado lo menciona, y dan sus efectos. Ahí están los indicadores que lo muestran. Si ustedes van a la estación de Key West, que funciona al sur de Miami, en la Florida, que algún funcionario público que tenga chance de ir, va a ver ustedes, díganles que les enseñen las gráficas que habían antes de esa base de Comalapa comparadas con las que hay hoy, y verán ustedes la diferencia del trabajo que ha hecho esa base. Eso quiere decir, como le decía el licenciado, que el tráfico de drogas naval y aéreo disminuyó. No quiere decir que el terrestre también disminuyó. Esos son otros 20 pesos. Como no, y fíjese que yo voy a ir un poco más allá de mi propuesta de una base naval. A mí me dolió mucho personalmente que hayan abolido la Escuela de las Américas
especialmente ante la amenaza que se está cirniendo en Nicaragua, Claro. que se está cirniendo en Venezuela y la amenaza que siempre ha existido en Cuba. Yo creo que El Salvador está en una posición ideal para volver a implementar no solo la Escuela de las Américas, y usted muy bien identifica el problema terrestre, que la Unión se pudiera convertir en un centro de adiestramiento en contra de los animales que muy bien describe el presidente Trump. Porque El Salvador está en un lugar estratégico para capacitar a los cuerpos de seguridad de Centroamérica. Claro, en materia de seguridad es indudable que sería fabuloso algún proyecto como ese, un poco difícil de encajar, pero sería fabuloso. Yo le quiero, aprovechando que tocó y que casi nadie iría a ver ese punto y que usted tocó en la Escuela de las Américas, yo le quiero decir que esa es una muestra de debilidad que tienen los Estados Unidos. Yo fui alumno de la Escuela de las Américas. A mí nunca nadie en la Escuela de las Américas, que casi la mayoría de mis instructores eran de los Estados Unidos, me dijo, te vamos a enseñar a matar. Nadie me dijo nunca. Pero claro, hay movimientos de izquierda en los Estados Unidos que forzaron a cerrar una escuela porque decían que eran adiestramientos de asesinos cuando los instructores eran de los Estados Unidos. ¿Cómo el Congreso y eran de los Estados militares, Unidos? y eran militares profesionales. Profesionales. ¿Cómo los Estados Unidos, el Congreso, se traga eso de creer que sus mismos oficiales nos están a nosotros adiestrando en cometer crímenes? No es cierto. Es un producto todavía de las colas de la Guerra Fría. Y lo que hicieron, licenciado, fue, como decimos allá por mi pueblo, tener la misma mujer con distintos vestidos. Cerraron la Escuela de las Américas, pero hicieron el centro, se llama el Centro Hemisférico de Estudios, no sé cómo se llama hoy. Pero funciona en el mismo lugar, con los mismos instructores, solo le cambiaron nombre. O sea, es una lástima, pero la política sí funciona. Pero de acuerdo con usted, sería un excelente empuje para la formación de buenos cuadros que combatan el narcotráfico y las maras. Tener un baluarte metido en un lugar cercano a nuestro país. Y lástima que nos ha terminado el tiempo, general. Nos quedó en el tintero la situación de la Fuerza Armada de Nicaragua, la Fuerza Armada de Venezuela. ¿Cómo no? Porque sí creo que son amenazas latentes. Sí, no, la CEFAC ha hecho una buena labor tratando de darle a la Fuerza Armada nicaragüense, que se llama Ejército Nicaragüense, un poco de institucionalidad y creo que ha cuajado bastante. Pero hay mucho que trabajar todavía en eso. Vamos a hablar de eso, general. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.